sobre Tomás de Aquino. Tomás nace en el 1225 en el pueblo de Roca Seca, cercano a la ciudad de Nápoles, de una familia noble. Es el hijo número 12 de 7 varones y 5 mujeres, y como se acostumbraba en la época, es mandado a estudiar al monasterio, a consagrar su vida a Dios, como era la costumbre de mandar a los hijos menores. Es así que a los 5 años de edad ingresa en el monasterio de Monte Cassino, la abadía de San Benito Abad, donde va a quedarse casi una década y va a recibir formación principalmente en gramática, teología, moral. Sucede que aproximadamente en el 39 suceden algunos conflictos entre la orden y el emperador Federico II, y se le pide a Tomás que vuelva a su casa, y no sin darle a la madre la recomendación de que haga estudiar a Tomás porque poseía unas cualidades notables para el estudio. Es así que en el 39 ingresa a la universidad en Nápoles, donde va a formarse con los frailes dominicos, de los que va a recibir todo el pensamiento aristotélico, por el cual se va a ver atraído, al igual que por la orden de Santo Domingo de Guzmán, que estaba cobrando fuerza y se estaban haciendo conocidas junto con la orden de San Francisco de Asís, órdenes mendicantes. Y esto le ocasionó mucho disgusto a la familia, sobre todo a la madre, que se dice que quería que fuera abad en el monasterio de Monte Cassino, seguramente con algún fin económico o de índole mundana, cosa que Tomás estaba muy lejos de anhelar. Así que se ingresa a la orden de los dominicos, y cercano al 43 lo envían a Roma, y en el camino es interceptado por sus hermanos, que le intentan sacar el hábito. Bueno, acá vemos que Santo Tomás era un hombre muy fuerte, grande, robusto, y no pueden sacarle el hábito, pero lo llevan preso hacia la propiedad de su familia en Roca Seca, donde va a permanecer un año aproximadamente, y donde va a recibir la visita de un hermano de la orden, Fray Juan de San Julián, quien le lleva el breviario y las Sagradas Escrituras, con las que durante ese año el santo va a profundizar, va a estudiar, y bueno, se va a dedicar también a la oración, lógicamente. El último intento que hace la familia por desviarlo de este camino es ingresar, cuentan, una prostituta a los aposentos de Tomás, y bueno, dicen que la saca bruscamente de encima suyo y se dirige a la estufa, toma un leño carbonizado y dibuja en un rincón una cruz, y en profunda oración se consagra a Dios. Y dicen que ese mismo día esa misma noche sueña que unos ángeles lo ceñían con un cíngulo, y esto de alguna manera va a significar el orden en la vida de Tomás, que se dice que no tuvo nunca más tentaciones ni movimientos desordenados. Bueno, finalmente se fuga de Roca Seca, se cree que anduvo por Bolonia, hasta que lo envían desde la orden a la ciudad de Colonia, donde estaba San Alberto. San Alberto era un maestro muy reconocido, que se vio maravillado con el alumno Tomás,
al cual los compañeros le llamaban el buey mudo de Sicilia, puesto que tenía, bueno, por su porte físico y porque era muy callado, como tímido, digamos. Entonces le hacían un poco de bullying. Y lo que les dice el profesor San Alberto, luego de haberlo examinado y ver la lucidez del pensamiento de Tomás y cómo respondía a todo lo que se le preguntaba de manera superadora, les dice a los compañeros: ustedes llaman a este buey mudo, pero yo les digo que cuando este buey muja, su mugido será escuchado por toda Europa. De alguna manera anunciando lo que iba a realizar, la obra de Santo Tomás, ¿no? Que ya estaría próxima a comenzar, porque más o menos, bueno, ahora empezando la década del 50, en 51, se ordena sacerdote, es enviado a París, la universidad, donde se le da el título, ejerce de bachiller sentenciario. Esto es un poco comentando a algunos pensadores y enseñando las Sagradas Escrituras. Cobra mucha fama entre el alumnado, lo que lo querían muchísimo los alumnos. Era un profesor que tenía métodos nuevos, tenía una lucidez impresionante, una inteligencia notable. Y empiezan también a despertar algunas envidias con los maestros seculares. Sobre todo había una envidia y un recelo contra los frailes dominicos que se destacaban, digamos, en la enseñanza, en la prédica. Eran hombres consagrados a la oración, consagrados al estudio. Bueno, entonces esa estadía primera en París, que vale decir, empieza a escribir la obra contra los gentiles, una de las obras más importantes de Santo Tomás, junto con la Suma Teológica, que las va escribiendo más o menos a la par, pero empieza en la primera estadía en París a escribir la Suma contra los gentiles. Bueno, y en medio de este lío, con las peleas, las disputas con los frailes y demás, bueno, se le pide a Tomás que vuelva a Italia, donde va a estar desde el 62 hasta el 68 al servicio de la corte pontificia y de la orden dominica. ¿Sí? Va a recorrer diferentes ciudades, predicando, enseñando en Italia. Pero resulta que para el año 69 más o menos le piden que retome una cátedra, la cátedra para extranjeros en París, porque había grandes dificultades, huelgas y demás en la universidad, en París sobre todo. Y bueno, necesitaban que vuelva. Es así que vuelve, ya cercano a los 50 años, Tomás, sintiéndose debilitado, enfermo. Va a estar ahí hasta el año 72, donde es requerido por el rey Carlos I de Anjou y vuelve a Nápoles, donde los médicos le recomiendan reposo. Sigue escribiendo hasta el día 6 de diciembre del 72, que en una misa recibe en éxtasis unas visiones sobrenaturales, como la ciencia perfecta o algo por el estilo de Dios, y empieza a entrar en una especie de quietud que le va a durar varios días. Y el secretario que le ayudó a escribir las obras estaba extrañado y le preguntaba por qué Tomás no escribía, y a lo que Tomás respondía: non possum, no puedo escribir. Dice que como Dios le había mostrado la ciencia perfecta, en éxtasis, en visión sobrenatural, lo que él había escrito parecía como paja delante de eso, entonces no podía seguir escribiendo. Luego va a retomar las escrituras, las sumas, y las va a finalizar. Bueno, entonces el reposo lo va a hacer, que le habían recomendado los médicos, lo va a hacer en el castillo de su hermana, en Fossanova, y es llamado al Concilio de León en el 74 por el Papa. Así que empieza a prepararse, se pone en camino, y de enero del 73 a marzo del 74 se va a detener de camino en casa de una familia también nobles de la bahía de Fossanova, donde se va a sentir muy enfermo y ya se da cuenta que no va a llegar
al concilio y pide a la familia que lo enviaran al monasterio de los monjes cistercienses de la bahía de Fossanova, donde el 7 de marzo, en compañía de los monjes, frailes dominicos y el obispo del lugar, entrega mansamente su alma a Dios. Cabe decir que un siglo después, en 1323, el Papa Juan XXII lo canoniza, y desde ahí hasta aquí siempre por el magisterio ha sido recomendado, enaltecido Santo Tomás, su doctrina. Tal es así que el Concilio Vaticano II impone que los teólogos estudien según la enseñanza de Santo Tomás, según el magisterio de Santo Tomás. Juan Pablo II le va a dar el título de doctor de humanidades y doctor general o doctor único de la Iglesia, no único, sino doctor para todos de la Iglesia. Así que muestra cómo ha repercutido el pensamiento de Santo Tomás para la vida de la Iglesia y del mundo. También vale decir que en la actualidad es uno de los pensadores más estudiados y del cual más se escribe. En cuanto a su obra, ha escrito, entre las cosas más relevantes, los comentarios a los libros de la Sagrada Escritura, sobre el ente y la esencia. Ha escrito contra el mal, ha escrito la Suma contra los gentiles, de índole más filosófica, la Suma teológica, donde incluye toda su filosofía a disposición de la teología. Ha escrito sobre la unidad del intelecto, que es un escrito contra los averroístas que trataban de disociar o diferenciar o contraponer la razón y la fe. Y otro de los escritos sobre Aristóteles, y uno que resuena bastante ahí en el programa del curso, es un escrito sobre los principios de la naturaleza, donde se ve constantemente como Tomás cita a Aristóteles, utiliza su vocabulario, el tema de acto, potencia, materia, forma, forma sustancial, forma accidental, la teoría cuatricausal, causa eficiente, causa material, formal, final, materia, forma, privación. Son todas terminologías aristotélicas que no solamente utiliza el santo, sino que recoge con una misma línea de pensamiento. Con respecto a algo en que el programa ya hace bastante hincapié, que aparece en la Suma Teológica, en el libro 1, la cuestión 2, artículos del 1 al 3, puntualmente en el artículo 3 aparecen las 5 vías del conocimiento de Dios, conocimiento racional. Así que voy a hacer una breve descripción de estos artículos. En el primero, Tomás, ¿cómo funciona el tema de la Suma Teológica antes de empezar? La Suma Teológica presenta primero algunas objeciones a un tema que elige Tomás, ¿sí? Toma pensadores que objetan, luego aparece un sed contra, o sea, contra esto digo, y ahí aparece algo que dice Santo Tomás, y luego una respuesta general, y luego una contraobjeción a cada objeción, puntualmente. En la cuestión, en el artículo 1, se pregunta si es evidente o no la existencia de Dios. En el artículo 2 se va a preguntar si es posible demostrar la existencia de Dios. Y en el artículo 3, finalmente, si existe o no Dios. En el primero, si es evidente o no la existencia de Dios, va a recibir 3 objeciones. Una,
dice que Dios es evidente, dicen que Dios es evidente, porque por naturaleza el hombre anhela a Dios o la felicidad, y por tanto ese anhelar natural del hombre hace que Dios sea evidente, que la existencia de Dios sea evidente. A lo que el santo responde que no es así, digamos. Que el hombre por naturaleza busque una bienaventuranza, una felicidad, un Dios, no hace que sea evidente la existencia de Dios. Por ejemplo, un hombre que intuye que alguien viene, pero no sabe si viene Pedro, si viene Juan, o qué es lo que está viniendo, o un barco, ¿sí? Así que no es evidente la existencia de Dios. Otra de las objeciones es, bueno, si yo puedo nombrarlo a Dios, quiere decir que puedo conocerlo, porque si ponen el ejemplo, si conozco el todo y las partes, y cuando nombro las partes, sé a qué me estoy refiriendo, del mismo modo, cuando se nombra a Dios, se conoce ya a Dios. Ahora lo que dice el santo a esto es el hecho de que yo, en el supuesto de que conozca a Dios o pueda conocer a Dios, en el supuesto, que es cosa imposible para el hombre, o sea, conocerlo tal como es, no significa que porque lo entienda intelectualmente o exista en mi intelecto, va a existir en la realidad. Por tanto, no es posible, contra esa objeción, la evidencia, no es, que sea evidente que Dios exista. La tercera sobre lo verdadero, le dicen, bueno, si existe lo verdadero, quiere decir que existe la verdad, y como Dios es la verdad, la vida, el camino, según la Sagrada Escritura, Dios es evidente que existe. Bueno, lo que responde el santo, es evidente que existe lo verdadero en general, pero la verdad absoluta, lo verdadero absolutamente, eso no es evidente. El segundo artículo, si es posible o no demostrar la existencia de Dios. Bueno, quedó claro, ¿no?, en el primer artículo que no es evidente la existencia de Dios. Ahora vamos a ver si se puede demostrar o no la existencia de Dios. Lo que le dicen primeramente es una objeción, dice no se puede demostrar la existencia de Dios porque Dios es artículo de fe, y como es un artículo de fe no se puede demostrar su existencia. A lo que el santo responde que la fe no suprime la razón, antes bien la considera. La fe, digamos que no suprime la razón, sino que la considera, y a la luz natural se puede conocer o intuir la existencia de Dios. Por lo tanto, es posible demostrar la existencia de Dios a la luz de la razón natural. La segunda objeción vendría a ser el tema del ser y el no ser. Dicen que a Dios se lo conoce más por lo que no es que por lo que es. Por tanto, lo que no es no puede ser demostrado. A lo que el santo responde que no vamos a conocer el ser de Dios, o sea, no vamos a demostrar el ser de Dios ni sus perfecciones, simplemente se puede sí demostrar la existencia de un Dios, sin entrar en detalle. Y la tercera, bueno, le dicen como Dios es causa infinita y su efecto es finito, por el efecto no podemos conocer a Dios. A lo que el santo responde básicamente lo mismo. Por el efecto se conoce la causa. O sea, la causa, sabemos que la causa existe, porque determinada causa, determinado efecto. O sea, que no podamos conocer la causa en sí perfecta o perfectamente, no quiere decir que por el efecto no podamos conocer la causa. Por esto responde el santo que sí es demostrable la existencia de Dios. Habíamos dicho que primero no era evidente la existencia de Dios, pero sí es demostrable.
Finalmente, el artículo 3 se le objeta, bueno, el artículo 3 recordemos que decía si Dios existe o no existe. Se le objeta primeramente que Dios, como es un ser absoluto, en un ser absoluto no pueden existir oposiciones o contrarios, y como existe el mal, que se opone supuestamente a Dios, entonces Dios no es tal, por lo tanto Dios no existe. A lo que el santo responde, citando a San Agustín en la objeción, que exista el mal o que Dios permita el mal es solo para sacar bienes mayores. De algún modo implícito que Dios permite o sea, lo que para nuestros ojos son males, pero es todo para nuestra bienaventuranza. Por eso se dice que los santos toman todo para en gracia, digamos, y no acarrean ningún mal. Bueno, finalmente está la objeción de que todo tiene su explicación en este mundo, no hace falta recurrir, no hay necesidad de recurrir a explicaciones fuera de este mundo. A lo que el santo responde que en este mundo todo es mudable, todo es imperfecto y se necesita un principio inmutable, perfecto, del cual se deriven las cosas, un primer movimiento, digamos, si se quiere, no lo nombra así, pero una primera causa. Por tanto, es evidente que hay una primera causa que es perfectísima, que es noble, que es inmutable y es a la que llaman Dios. Bueno, por lo tanto, responde que Dios sí existe y propone las 5 vías del conocimiento, finalmente, por las cuales podemos acceder intelectualmente a el conocimiento de Dios, la existencia de Dios. La primera es por el movimiento, la vía del movimiento. La segunda por la causa eficiente. La tercera por el ser necesario y el ser contingente. La cuarta por la jerarquía de valores en lo dado, en el mundo, en lo creado. Y la quinta por el orden del cosmos. Vamos a tratar de describir brevemente. La primera, la del movimiento. Bien, como es evidente que en el mundo hay movimiento, esto significa que las cosas pasan de estar en potencia a estar en acto. ¿Sí? Por ejemplo, el fuego calienta algo frío y eso que estaba en potencia de estar caliente se calienta gracias al fuego y pasa a estar caliente en acto. Esto quiere decir que hay cosas que actualizan a otras que están en potencias. Entonces, a las cosas que actualizan a las otras las va a llamar motores. Y lo otro, móviles. O sea que hay motores y móviles, cosas que están en potencia y cosas que están en acto. Pero a su vez, si yo quisiera llegar a una primera causa, necesitaría que esa primera causa sea una causa incausada, que no sea movilizada por ninguna, porque si no, me iría al infinito, sin más, y no podría llegar nunca a evidenciar el movimiento. No habría nunca un comienzo, porque sería infinito. Entonces necesariamente tiene que haber una causa incausada, que sea la causa del movimiento, de todas las otras, y que no sea movida por ninguna. A esa causa es a la que los hombres llaman Dios. La evidencia por la causa eficiente. Bueno, dice, en el mundo vemos que hay causas eficientes, pero ninguna causa eficiente es causa eficiente de sí misma. Por lo tanto, nadie se da el ser a sí mismo. Así vemos que hay diferentes como encadenamientos de causas. Una lleva a la intermedia lleva a la final. Y lo mismo. Buscando el principio de causa eficiente, tiene que haber un ser, o tiene que haber una causa que sea eficiente y que sea primera
y que sea causa de todas las otras. A esa es a la que todos los hombres llaman Dios. El tema de la tercera, del ser necesario y del ser contingente. Bueno, vemos en el mundo que hay seres, pero los seres que hay en el mundo son contingentes. Esto quiere decir, o necesarios, pero necesarios con necesidad en otro, digamos también, ¿no? Pero los seres contingentes que hay en este mundo alguna vez no fueron, puede ser que estén en potencia de ser, alguna vez no fueron, o puede ser que nunca, en algún momento dejen de ser. Por lo tanto, en algún momento en el mundo nada existió. Y si eso es cierto, de la nada, nada viene. Por tanto, tiene que haber un ser que sea necesario, necesario en sí mismo, ¿sí? Sin necesidad en otro. Por lo tanto, ese ser necesario que da el ser a todo lo demás es a lo que los hombres llaman Dios. La cuarta vía, la de la jerarquía de valores, vemos que en el mundo encontramos que se habla de lo bueno, lo noble, lo bello, y todo esto se habla en proporciones, de manera parcial. Es más bueno, es más noble, menos noble. O sea que hay en el entendimiento la idea de un ser en máximo grado, lo noble, lo bueno, lo bello, sí. Bueno, y eso de lo cual deriva la nobleza, la belleza, la bondad, ese ser que está en sumo grado y cumple con todas esas perfecciones de las cuales derivan hacia lo creado, ese es Dios. Y la quinta, la del orden en el cosmos. Vemos que hay cosas en el mundo que persiguen un fin. Las cosas de este mundo persiguen un fin. Aún las cosas que no tienen conciencia o conocimiento, dice Santo Tomás. Es como si fueran dirigidas hacia un fin por una inteligencia que subyace al ente en sí. Por tanto, tiene que haber un ser inteligente que dirige las cosas de este mundo como el arquero dirige la flecha hacia un fin, hacia un blanco. Por lo tanto, ese orden en el cosmos, con una inteligencia que subyace a los entes, es a la que los hombres llaman Dios. Bueno, hasta ahí las 5 vías del conocimiento de Santo Tomás.